Parte final de Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Wilber Espino Medrano, asesor en gestión procesal penal de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUS. Realmente da gusto ver cómo es que el Estado avanza, si no en todo, por lo menos en algunas partes. Y este es el caso de Defensa Pública. Defensa Pública empezó a avanzar y crecer, no en proporciones aritméticas, sino geométricas realmente, y el día de hoy tiene un ejército de abogados puestos a disposición de la ciudadanía, a tal punto que podríamos decir que el defensor del pueblo más cercano de la sociedad es el defensor público. El defensor público goza de un prestigio bien ganado, en la ciudadanía, porque incluso hay muchos que prefieren ser defendidos por defensores públicos, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ven la calidad de esto, la calidad del desempeño, del desarrollo de los defensores públicos, y los jueces, en sus comentarios que muchas veces hemos tenido de ellos, manifiestan que efectivamente rescatan y soslayan las intervenciones muy interesantes que llevan a cabo la defensa pública. Entonces, yo creo que la ciudadanía goza de una garantía. ¿Y cuál es esa garantía? Que si bien es cierto, tiene un servicio gratuito, ello no implica que por ser gratuito no es de calidad. Entonces, ahora es un servicio gratuito, como lo fue antes, pero con calidad. Es decir, creo que toda persona lo que busca son los resultados, y el defensor público apunta a darle los mejores resultados, y para poder dar los mejores resultados cuenta con el auxilio de elementos que son importantes para ello, como acabo de mencionar, el tema de los servicios multidisciplinarios, el equipo pericial, ¿no? Creo que un abogado, cuando cuenta con el apoyo pericial, posee una visión más concreta, una visión más fina de lo que significa el caso que tiene en sus manos, cómo lo va a desarrollar, cómo va a enfrentar, eso sumado lógicamente a la estrategia de defensa que tiene que aplicar, ¿no? Claro, porque en el modelo acusatorio el abogado ya no simple y llanamente pues es el letrado que se presenta a juicio y participa o no, sino que tiene que presentar una teoría del caso. Y para poder elaborar una teoría del caso, que es la que finalmente va a defender a lo largo de todo el proceso penal, desde las diligencias preliminares, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y finalmente el juicio, para formular, reitero, la teoría del caso, son necesarias dos cosas. Uno, en primer lugar, que posea un dominio a nivel de experto de la teoría del delito. Abogado que no conoce teoría del delito no puede formular teoría del caso. Así es. Y lo mismo sucede con el fiscal, que finalmente es abogado. Y dos, que para poder sustentar la teoría del caso y generar este proceso de subsunción de hechos en los tipos penales, es necesario demostrar y probar lo que se está afirmando. Y la demostración, la probanza de esos hechos, muchas veces tiene que ver con prácticas periciales, la presentación de medios probatorios, exámenes científicos, tecnológicos, y así como el Ministerio Público tiene efectivamente su Instituto de Medicina Legal, el abogado del día de hoy tiene que recurrir a la formulación de pericias para poder sustentar sus casos. Por eso es que en países como los Estados Unidos se ve que los bufetes de abogados tienen no solamente abogados dentro de sus estudios jurídicos, sino también a policías retirados, detectives, médicos, ingenieros, contadores, que se encargan de elaborar precisamente los dictámenes e informes periciales que ellos elaboran para presentarlo como medio probatorio. Y en el caso de la defensa pública, que es el bufete de abogados más grande del país y que está puesto al servicio de los más necesitados, porque los abogados de defensa pública, reiteramos, son los abogados de los pobres, de los necesitados, de la gente que no tiene recursos y que necesita, sin embargo, ser defendida, y cuenta también con esta área para poder solventar sus formulaciones de las teorías del caso, ¿no? Efectivamente. Y lo importante es que la institución sigue manteniéndose en pie independientemente de las personas. O sea, quiero decir, tú que sigues trabajando ahí en defensa pública y desempeñando un muy buen papel, podrás afirmar o negar lo que yo voy a decir en este momento. Y que lo digo con total honestidad.
La defensa pública nace en el Perú con el Código Procesal Penal. Tiene por padre a una persona. Sin culto al personalismo, sin embargo, no le podemos dejar de reconocer este importante trabajo que realizó Ernesto Lechuga Pino como director general de Defensa Pública y luego como viceministro de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia. Y luego han venido otras personas más que lamentablemente han terminado en escandaletes, que han salido hasta en la televisión y que han mediado muchísimo, pero no la imagen de la institución que queda, sino de la propia persona. Porque sí hay, pues, hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios, y que a veces terminan como terminan. Defensa Pública sigue avanzando y sigue desarrollándose. ¿Qué novedades en materia de modernización y buenas prácticas ha venido realizando esta importante dependencia del Estado peruano? Bien, efectivamente, Ernesto Lechuga fue una persona muy importante en el desarrollo de la defensa pública. Tuve el honor de trabajar a su lado como asesor cuando él desempeñó el cargo de director general de Defensa Pública y de quien también aprendí mucho. Y sobre el tema de defensa pública, la defensa pública ha tenido un desarrollo no solo al interior de las salas de investigación, no solo dentro de los juzgados o de las salas de audiencias, sino que la defensa pública también posee un trabajo hacia afuera. Es decir, toma muy en cuenta el concepto de acceso a la justicia. Ajá. ¿Por qué? Porque el acceso a la justicia no solo lo vemos desde el punto de vista de la conciliación extrajudicial, sino de acercar el servicio de defensa pública al pueblo. Una de las maneras de que la defensa pública se haga más conocida de lo que ahora es tratando de llegar a los lugares donde la población de pronto, por alguna razón, no la conoce o de lo contrario, por tiempo, no puede acudir. Entonces, se organizan campañas. Y hay varios tipos de campañas. Una mega campaña que se hace al año 4 a nivel nacional en diferentes temas que son importantes, como entre otros, por ejemplo, que se ha desarrollado sobre pensión de alimentos, sobre el bullying, trata de personas, entre otros temas importantes. También existen campañas que desarrollan las direcciones distritales, campañas itinerantes que se llevan a cabo en lugares muy alejados de las ciudades, donde nosotros somos conscientes que hay personas que tienen la dificultad de trasladarse de un lugar a otro, no solo por distancia, sino también por situación económica, porque tendrían que pagar un pasaje muy costoso. Por ejemplo, uno de los casos claramente sería de los habitantes de las zonas lejanas de la selva. Como Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, Defensa Pública trata de acercarse en sierra, en costa, en selva, para que el usuario pueda hacer sus consultas y de pronto también poder asumir casos y llevarlo hacia adelante. Otro aspecto importante que ha desarrollado la defensa pública es sobre justicia intercultural. Ahí colocamos a la defensa pública del Perú también en una situación muy importante a nivel de Latinoamérica, porque nosotros hemos desarrollado protocolos de actuación interinstitucional, que es fundamental. Un protocolo de actuación interinstitucional que involucra al Poder Judicial, al Ministerio Público, involucra también a la defensa pública formando parte de un grupo importante de lo que significa el sistema de justicia, hecho que antes con defensa de oficio no ocurría. Y yo creo que eso es algo fundamental para poder tomar en cuenta cuál es la significancia de la presencia de la defensa pública en el sistema de justicia penal en nuestro país. Entonces es muy fundamental. No se concibe la idea que exista ninguna persona que no pueda tener un abogado que lo defienda. Principalmente aquellas personas que proceden con una cosmovisión distinta de las ciudades. Entonces, ahí está el defensor público para poder defender sus derechos. Uno de esos derechos no solamente es que cuente con un abogado, sino también que tenga su derecho a un intérprete. Su derecho a buscar que exista una pericia antropológica para que pueda esta persona servir como una especie me refiero a que la pericia puede ayudarle a esta persona para que nos pueda ilustrar sobre su cosmovisión que tiene del mundo, sus costumbres principalmente, ¿no? Ahora,
Y hemos sido testigos también al mismo tiempo que Defensa Pública, efectivamente a través de sus campañas, no solamente participa en la promoción del acceso a la justicia únicamente en juicios, sino que a través de una proyección social. Recordamos un triste caso que aconteció hace algunos años atrás, cuando, recordarán nuestros amables televidentes, bueno, por esas razones que solamente pasan aquí en el Perú, cuando viene una, vienen todas juntas, y se empezaron a caer las paredes del barranco de la Costa Verde, ¿no? Y empezaron a caer piedras sobre los transeúntes, sobre las personas que transitan en sus vehículos por el circuito de playas, y trágicamente una de esas piedras impactó en la cabeza de un niño que casi lo mata, le voló medio cráneo. Y bueno, ¿quién se hace responsable de ese hecho? En cualquier país civilizado del mundo, evidentemente, tendría que haber asumido la responsabilidad por no haber previsto esa situación de riesgo el alcalde. Infelizmente, se tuvo el caso de que el alcalde de Miraflores asumió la responsabilidad de ese grave daño que se le generó por omisión a este niño. Y ahí participó Defensa Pública. ¿Cómo lo hizo? Efectivamente, la Defensa Pública tuvo una participación muy importante. Asumió la representación y el patrocinio del niño a través de sus padres y se llevó a cabo estrategias, esto es algo muy importante, ¿no? Estrategias para buscar, primero, la recuperación rápida del niño, porque como bien lo acabas de decir, sufrió daños muy importantes en su salud. Irreparables. Irreparables, y eso implicaba también gastos. No lo mató, pero lo dejó pues Y sobre todo que también trajo como consecuencia que la familia tenga que asumir compromisos económicos que no habían previsto. Y que no tenían. Y que no tenían, porque, ¿no? Porque como siempre sucede también, gente de escasos recursos. Así es, entonces tenemos una familia que de pronto por una situación que se presentó, tuvo que asumir responsabilidades económicas que no habían previsto, que estaban fuera de su presupuesto. Y aparte también teníamos las acciones legales que tenían que continuar. Entonces aquí hay dos temas. Se tenía que trabajar las acciones legales, pero también buscar la manera de que esta criatura pueda contar con el apoyo médico, con las medicinas y todo aquello que necesitaba para que pueda salir adelante en la recuperación de su salud. Y ahí fundamentalmente la memoria la tengo muy fresca. Cumplió un papel muy importante el director general de ese entonces, que era el doctor Ernesto Lechuga Pino. Un papel muy importante, con quien conjuntamente comenzamos a echar a andar este trabajo. Y logramos resultados muy importantes para esta criatura fundamentalmente. Pero la Defensa Pública no solo ha participado en este caso, sino también otros casos de connotación social, como fue el incendio de las Malvinas. En el incendio de las Malvinas se representó a los familiares de las dos personas que fallecieron en el interior de los contenedores. Y la asistencia de la Defensa Pública no solamente fue con defensores públicos, sino también con el apoyo del equipo multidisciplinario. Participaron, por ejemplo, peritos criminalísticos de Defensa Pública, aportando pericias de parte que sirvieron para consolidar que efectivamente era razonable y necesaria que se dé la prisión preventiva para la persona de sexo masculino que estaba involucrado en este tema, y bueno, la persona de sexo femenino que estaba gestando, el juez tuvo que tomar una decisión que el código decía que era la correcta, ¿no? Pero también hubo otros casos más, como es el caso del Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Cuando se cayó el bus. ¿Ya? Eso fue el año pasado. Exactamente, cuando se cae el bus, la Defensa Pública también asume el patrocinio de muchas de las personas y sobre todo que ayuda en el tema de los trámites de los cadáveres de los extranjeros, principalmente chilenos, para que puedan ir a su país. O sea, tiene una participación muy importante. También otro caso que ha intervenido es en defensa, por ejemplo, de niños o niñas que aparecen víctimas de violencia sexual y que están en las primeras planas de los programas televisivos de periodismo, como también en los casos de feminicidio. O sea, estamos patrocinando
a muchas mujeres que han sido víctimas de feminicidio. O sea, la defensa pública interviene de manera muy importante en casos, dándole lógicamente el resultado que tanto defensa pública se propone como el que espera el usuario de nuestro servicio. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay casos en los que sucede cuando defensa pública se encuentra con defensa pública, es decir, defensa pública versus defensa pública. Digamos, el caso de una niña que ha sido violada por su padrastro y cuya madre no tiene pues recursos para acceder a la defensa de un abogado en condición de parte agraviada o la víctima, como se denomina ahora. Defensa pública asume la defensa de esa niña. Pero resulta que el padrastro también tiene como abogado defensor a un abogado de defensa pública. Es decir, es defensa pública contra defensa pública. Bien, te agradezco la pregunta. Es una pregunta bien interesante y permite que los televidentes puedan entender lo que significa esto, porque a veces resulta un poco ilógico, ¿no? Si es la misma institución, ¿cómo puede haber un abogado de la misma institución defendiendo a una parte y defendiendo a la otra parte? Lo que sucede es que recordemos que todos tienen derecho a la defensa. Claro. Y por ahí hay una persona que puede ser el imputado que de pronto no tiene recursos económicos y definitivamente la defensa pública tiene que entrar a defenderlo. O también puede darse el caso de la defensa necesaria, donde ya es el fiscal o el juez que designa un defensor público y la defensa pública tiene que intervenir. Pero por otro lado tenemos también a la víctima y nosotros poseemos defensores públicos de víctimas. Entonces, en este caso, cada uno de nuestros profesionales cumple su labor dentro del marco legal que le corresponde. Entonces, cada uno defiende los derechos de las partes que están a su cargo. El imputado a través de su defensor público y el defensor público defendiendo los derechos del imputado, que es la garantía del debido proceso, la garantía del derecho a la defensa, porque recordemos que la persona todavía goza del principio de presunción de inocencia, todavía no hay sentencia. No podemos llamarlo culpable. Claro. ¿No? Y por otro lado, la víctima, la presunta víctima, que también tiene derecho de ser defendida. Claro. Entonces, acá hay que ver algo también muy importante en el sentido de que ahora el fiscal tiene un aliado, y el aliado del fiscal, en el buen sentido de la palabra, vendría a ser el defensor de víctimas. Porque el fiscal investiga el caso y el defensor de víctimas también contribuye en dicha investigación, buscando de que el caso se acredite para que pueda, lógicamente, lograr lo que su legitimidad lo impulsa a buscar, ¿no es cierto? Sí. Que es el resarcimiento. Entonces, no hay un aspecto de contradicción, sino más bien lo que existe son funciones debidamente separadas, profesionalmente realizadas. Ahora, para terminar, no se comprende mucho por parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía pues tiene a veces una cosmovisión, no sé cómo decirlo sin que caiga mal, un poco decimonónica, si queremos ser un poco barrocos en los términos, en el siguiente sentido. Cuando se encuentra a un funcionario público en situación de corrupción, la ciudadanía casi está pidiendo ya la pena de muerte. Poco más que le echen gasolina y que lo prendan. Ajusticiamiento popular. Y bueno, es un ser humano y tiene que ser procesado y por lo tanto tiene derecho, entre otros, a ser defendido. Y hay funcionarios públicos que, a pesar de que se presume que tienen los recursos, sin embargo, a veces no sucede eso. Y entonces eligen la defensa de defensa pública. Y entonces defensa pública se convierte en abogado de lo más odiado de la sociedad, del corrupto o del violador o del asesino. Pero como lo ha señalado, porque tiene que cumplir su papel. Pero en estos casos el defensor está, yo sé que es una pregunta quizás fastidiosa, pero tengo que hacerla. ¿Busca la absolución de su cliente o busca justicia? Lo cual implica de que probablemente tenga que aceptar una condena y tratar de rebajarle un poquito. ¿Qué es lo que busca defensa pública como institución o el defensor público como parte de la institución? En un minuto, porque se nos va el tiempo. Cada institución tiene sus responsabilidades. Si a una persona se le imputa la comisión de un delito, el Ministerio Público tendrá que probarlo. Y la defensa pública lo que debe de hacer es su trabajo, que viene a ser que se garantice el debido proceso
y que si una persona pues se dice que es culpable, tendrá que probárselo. Claro. En caso de que no exista prueba, tendrá que ser absuelto. Muy bien. Estimado Wilber, te agradecemos mucho por tu colaboración y presencia en Referente Jurídico, que nos ha ayudado a comprender mejor cuál es el papel de una institución tan importante como es Defensa Pública. Mi agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Y bueno, la defensa pública siempre está al servicio de las personas más necesitadas y de escasos recursos económicos. En otra oportunidad, si gustan, seguimos conversando. Magnífico, muchísimas gracias. Antes de terminar el programa el día de hoy, queremos, en nombre de la Academia de la Magistratura, del señor presidente del Consejo Directivo, el doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, nuestro director general, Ernesto Lechuga Pino, quien les habla, director académico, y también todo el personal funcional, administrativo y asistencial de la Academia de la Magistratura, transmitir al Ministerio Público a través de la figura del doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, un personaje muy reconocido en el mundo académico y también funcional del país, nuestro saludo afectivo en este 37 aniversario de creación constitucional de tan importante órgano autónomo del Estado peruano como es el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, que cumple un papel tan trascendente en la consolidación del Estado constitucional de derecho. A pesar de los ataques, a pesar de las propagandas negras en contra de los miembros integrantes del Ministerio Público, nosotros con mucho respeto les reconocemos el trascendente papel y la gran labor que cumple cada uno de los miembros de nuestra Fiscalía, que es nuestra Fiscalía peruana, en beneficio de la democracia, del Estado de Derecho y por supuesto de la pacificación nacional, que es una tarea en la que todavía seguimos inmersos. Feliz cumpleaños, Ministerio Público, este 12 de mayo, y feliz día al fiscal del Perú, que también es su día. De esta manera llegamos entonces a la parte final de Referente Jurídico, en nombre del señor Fiscal Supremo, que también estará celebrando el Día del Ministerio Público, Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Les agradecemos a todos ustedes vuestra cordial sintonía y, como siempre, nuestra gratitud expresa y sempiterna a JNE TV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.